Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime. Este día tenemos el honor de conversar con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016. Presidente, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta visita a nuestro país que está haciendo. Gracias a ustedes. Ya vamos a conversar de por qué está acá en Chile y su relación también, sus vínculos con nuestro país, pero quiero partir esta entrevista, presidente, preguntándole por una situación muy reciente que tiene que ver con los acuerdos de paz de su país, el acuerdo de paz con las FARC. Hace solo algunos días el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, anticipó que va a denunciar ante la Asamblea General de Naciones Unidas al Estado colombiano por haber incumplido o estar incumpliendo con varios de los ejes de este acuerdo de paz que usted firmó con la guerrilla de la FARC, usted lo impulsó y fue la razón por la cual entonces gana el Premio Nobel de la Paz ese mismo año. Me gustaría conocer su mirada de esa decisión o esa declaración que hace el presidente Petro al respecto. Pues es una declaración que es un contrasentido, porque efectivamente el gobierno anterior, que era contrario al proceso de paz, lo implementó muy poco. Del expresidente Duque. Sí, el presidente Duque implementó muy poco, él hizo campaña en contra, pero como está en la Constitución, pues no podía simplemente borrarlo. Y todos creíamos que el presidente Petro iba a implementarlo porque así lo prometió en la campaña presidencial. Pero resulta que ya vamos a completar 2 años y la implementación ha sido prácticamente nula. Entonces, nadie entiende que él, que es el jefe del Estado, que tiene todos los instrumentos, porque no es cierto que necesite un cambio de constitución o una constituyente para implementar el proceso de paz. El proceso de paz está en la Constitución y es una obligación. Que venga ahora a decir que va a denunciar en Naciones Unidas porque el Estado del cual él es jefe, no ha cumplido. Entonces nadie entiende realmente por qué dijo eso. Él decía además que, bueno, se estaba incumpliendo en varios puntos, uno tiene que ver con una reforma agraria, en fin, hay otras condiciones que se establecieron en ese acuerdo de paz, pero él decía, si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas. ¿Qué le parece esa declaración? ¿Es real? ¿Puede ocurrir? Es una amenaza tratando de generar el ambiente para que le aprueben sus reformas. Esa no es la forma. Eso es por la vía de la persuasión, de la concertación, del diálogo, lo que aquí en Chile se hizo con mucho éxito durante la concertación, como las reformas se pueden aprobar, pero no es generando miedo o con amenazas como las que está haciendo el presidente Petro. Ahora, con la distancia que da el tiempo, ya han pasado 8 años desde los acuerdos de paz, me gustaría conocer su mirada respecto a los objetivos que allí se establecieron y la situación actual. ¿Usted considera que se cumplió con el objetivo? Porque también han surgido posteriormente informaciones, y estuve leyendo un artículo del New York Times del año 2019, que daba cuenta, por ejemplo, de 3.000 milicianos que habían vuelto a la lucha armada, 500 activistas y líderes comunitarios asesinados, más de 210.000 personas desplazadas de sus hogares debido a la violencia. ¿Está en peligro el acuerdo de paz? Más de 13.000 miembros guerrilleros de las FARC firmaron el acuerdo. Y de esos 13.000, el 95% se mantuvo y se mantiene en el acuerdo. Y eso es un éxito. El proceso de desmovilización, de desarme y de reintegración se cumplió en un tiempo récord. O sea que el proceso de hacer la paz con las FARC se cumplió. La implementación del acuerdo, que fue el acuerdo más ambicioso que se ha firmado, no lo dice el gobierno colombiano, lo dicen las instituciones internacionales, que se ha firmado en el mundo hasta el momento, más ambicioso porque va a corregir los problemas estructurales que generan, por ejemplo, la violencia, aunque no se puede justificar la violencia por esos problemas, pues eso es un plan de desarrollo a largo plazo, que infortunadamente
el gobierno anterior no implementó y que este gobierno, como lo decíamos, no lo ha implementado. Entonces eso ha generado, le voy a dar un ejemplo concreto, al no llenar el vacío de las regiones que dejaron las FARC, que son regiones donde hay corredores de narcotráfico, al no llenar ese vacío, al no cumplir con el acuerdo, porque el acuerdo decía hay que llenar ese vacío, ¿qué pasó? Las organizaciones criminales, los grupos criminales llenaron ese vacío y generaron más violencia. Eso es lo que infortunadamente ha sucedido y es la falta de implementación del acuerdo que ha generado esos problemas que se describen. Presidente, guardando las proporciones, por supuesto, de la historia del conflicto en Colombia, me gustaría conocer su mirada de lo que vive nuestro país en la llamada macrozona sur, en relación a un conflicto que tiene un origen con una reivindicación del pueblo mapuche o parte de él, una reivindicación territorial principalmente, con un trasfondo político, pero que ha ido mutando a algo totalmente distinto. Y ahora lo que vemos son grupos terroristas que llevan a cabo acciones muy violentas, narcotráfico, robo de madera y otro tipo de delitos. ¿Hay ciertos elementos en común? ¿Ve usted algo que pueda relacionarlo con lo que vivió Colombia con las FARC? Sobre lo segundo que usted acaba de mencionar, sí. El crimen organizado es, a mi juicio, el principal desafío que tiene América Latina desde México hasta Argentina. Por supuesto, todas las islas del Caribe, mire Haití, pero todos los países el crimen organizado ha venido ganando terreno. El control territorial del crimen organizado se ha venido expandiendo a merced del Estado. Y por eso que está sucediendo en todas partes del mundo y es un crimen multinacional. Y de ahí la necesidad de también combatirlo cooperando con los demás países, que ha faltado mucho porque en este momento América Latina está en un grado de desintegración. Todos los países o muchos de los líderes peleando entre sí, hay diferencias ideológicas que hacen casi que imposible la cooperación y mientras eso el crimen organizado avanza. Un crimen organizado que en este caso se mezcla con una reivindicación de otras características, por eso yo le daba la comparación de los mapuches, sí, y también lo que fue el inicio del conflicto con las FARC. El crimen organizado siempre aprovecha esos conflictos. Ellos son muy hábiles, se adecúan muy rápidamente, entonces ven que en el caso de los mapuches hay un conflicto social y ahí se meten a generar su propia dinámica y es el control territorial, a través de la extorsión, a través del control de los factores de poder, y ahí van expandiendo su control. Y eso es característico, el crimen organizado, el narcotráfico, aprovechó, por supuesto, en Colombia muchísimo la presencia de la guerrilla en esas zonas. Eso es casi que natural para ellos. Y en ese sentido, ¿Chile puede sacar alguna lección del proceso que vivió Colombia hace décadas? Sin duda. Por un lado, pues tratar de buscar una solución al conflicto social con los mapuches. No es fácil, pero hay soluciones. A los indígenas, las comunidades indígenas, hay que darles, primero que todo, con cualquier interlocutor donde haya controversias de este tipo, darle la importancia que tienen, tratarlos dignamente, entender sus razones, ponerse en los zapatos de ellos, sus reivindicaciones, y muchas veces cuando uno comienza a estudiar el por qué están diciendo o haciendo tal cosa, uno de pronto dice, hombre, de pronto tienen razón, y ahí comienzan las soluciones. Pero eso requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere empatía, y fue lo que hicimos con las FARC. Y ahí hay una diferencia entre mapuches y FARC, porque en las FARC nosotros también aplicamos el garrote, militarmente los atacamos con toda la contundencia y al mismo tiempo estábamos negociando. Yo con ellos apliqué lo que llamé la doctrina Rabin, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin,
que cuando se sentó con Arafat le dijo: yo me siento con usted a negociar la paz como si no existiese el terrorismo, pero voy a continuar combatiendo el terrorismo como si no existiese proceso de paz. Eso en el caso colombiano, el caso con las FARC, fue exitoso, porque muchas veces, en el caso de los conflictos como el colombiano, el cese al fuego, como está sucediendo en este momento en Colombia, lo aprovechan los grupos armados para fortalecerse militar y políticamente. Usted habla zanahoria y garrote permanentemente. ¿Qué pasa con el diálogo? ¿Usted cree que hay que dialogar con todos en cualquier circunstancia? Porque aquí en Chile ha habido todo un cuestionamiento respecto a la posibilidad de dialogar con quienes llevan acciones de violencia, quienes llevan a cabo acciones de violencia. De hecho, una ministra hace algún tiempo tuvo que dejar su cargo luego que se conociera que estaba entablando algún tipo de conversación con el líder de la CAM, actualmente condenado y cumpliendo una condena en prisión. ¿Cómo ve usted la posibilidad de negociar con quienes llevan a cabo acciones de violencia? Yo uso muchísimo una frase de Nelson Mandela que dice: el arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar. A un diálogo, no cualquiera, un diálogo constructivo. Nos sentamos a aprender uno del otro, a entender por qué están en eso. Ahora, yo siempre he sido partidario del diálogo. Otra cosa es la negociación. Uno es el diálogo y la otra es negociación. Para uno negociar, ¿qué es lo que va a negociar? ¿Va a negociar sometimiento a la justicia o va a negociar aspectos políticos porque el interlocutor tiene un estatus político? Ahí hay una diferencia muy grande y por eso el tipo de diálogo es diferente. Y la negociación se hace con unos y el diálogo se hace con otros. Pero ese diálogo puede ser con grupos terroristas, con quienes llevan a cabo acciones de violencia. Es que uno no hace la paz con los enemigos, con los amigos, uno hace la paz con los enemigos. Los terroristas, así sean terroristas, pues son seres humanos. Y sentarse a decirles, bueno, si ustedes continúan en eso, voy a hacer tal cosa, o busquémosle la solución, ¿por qué están haciendo terrorismo? No veo ningún problema en sentarse a escucharlos, a dialogar, pero sin continuar con la mano dura, con el garrote. Entonces todo depende de las circunstancias. En qué momento se sienta uno y en qué condiciones se sienta uno. Presidente, usted hablaba del crimen organizado como la principal amenaza para la región. Hace algunos años Chile, a diferencia de otros países de la región, se consideraba bastante ajeno a las principales amenazas vinculadas al crimen organizado. ¿Por qué cree que esto cambió? ¿Era evitable? ¿Hubo algún error o hubo errores en la manera en que Chile debió haber enfrentado el tema o haberse adelantado al tema? Pues mire lo que está sucediendo en Chile, que es muy interesante. Efectivamente, había dos países que se consideraban como que no pertenecían a ese ámbito de la delincuencia, del crimen organizado, Chile y Costa Rica. Hoy los dos están afectados por el crimen organizado, pero eso no es culpa de Chile, eso es que el crimen organizado se ha venido fortaleciendo y se ha vuelto como una multinacional muy efectiva, y lo que hacen en un país lo replican en otro, y cuando ven circunstancias apropiadas, pues para allá se van. Es como una multinacional que quiere conquistar mercados. Así se comporta el crimen organizado, es un negocio. Entonces, Chile nunca pensó, ahí pues hay cierta ingenuidad, pero que el crimen organizado se iba a venir para Chile porque no había por qué. Pero el crimen organizado se va para donde encuentra un buen negocio. Y hemos visto también una correlación entre el aumento de la migración, estoy hablando de regular e irregular, que se ha registrado en nuestro país en los últimos años, y el aumento de delitos más violentos como secuestros, extorsiones, homicidios, torturas
delitos más violentos que antes no veíamos, que no estábamos acostumbrados. Y eso ha generado una situación que es muy, muy interesante y muy diciente y que hay que tener en cuenta. El país hoy en día, donde la población tiene mayor preocupación por la inseguridad, es Chile, en el mundo. El 70% de los chilenos dice, mi mayor preocupación es la inseguridad. Pero cuando va uno a la realidad, el típico indicador que se utiliza es cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes. Exacto. Chile tiene 6.4, 6.3, que inclusive bajó últimamente. Colombia tiene 25.45. Y Colombia, cuando la mide uno por el porcentaje de la gente preocupada, es del 40%. Entonces hay una gran diferencia entre la percepción y la realidad. ¿Y por qué cree que ocurre eso? Por lo que usted acaba de decir, porque como Chile no estaba acostumbrada a los homicidios, a las extorsiones, entonces eso tiene muy asustada a la gente. Esto que sucedió de los 3 carabineros últimamente, eso conmocionó a la sociedad chilena con razón, pero eso en Colombia es, me da pena decirlo, pan de cada día. Entonces, ahí hay una situación donde hay que tener cuidado de no sobrereaccionar, porque la percepción genera miedo, genera susto, y eso lo lleva a uno a tomar decisiones a veces precipitadas que no son las mejores para combatir en el largo plazo el crimen organizado. Y eso ha tenido también un efecto en la ciudadanía que relaciona migración con aumento de los delitos, se genera una especie de animadversión a los migrantes y me gustaría conocer su mirada de lo que ha ocurrido en Colombia. Colombia ha recibido a casi la mitad de los 7 millones de venezolanos que se calcula han dejado ese país. Chile, de acuerdo a los últimos datos que entregó el embajador en Caracas, Jaime Gasmuri, tendría cerca de 800.000, esa fue la cifra que él dio. ¿Cómo se puede seguir enfrentando esta crisis? En Chile hay quienes han planteado todo tipo de medidas, incluso suspender el ingreso de venezolanos a nuestro país por un tiempo. Pues mire, en el caso de Colombia, Venezuela durante muchos años recibió a los colombianos que huían a Venezuela por la violencia en Colombia y fueron muy generosos. Cuando sucedió en Venezuela lo que sucedió, yo como presidente les abrí las puertas a los venezolanos y no solo eso, les di acceso al sistema de salud, acceso al sistema de educación y acceso al sistema de entrenamiento laboral para lograr un empleo. Y todos los chilenos, todos los venezolanos que llegaron a Colombia fueron bien recibidos. Y al mismo tiempo hice una campaña muy intensa para evitar la xenofobia, porque llegaban los venezolanos a quitarle puestos de trabajo a los colombianos y eso generaba... Entonces, eso fue bastante exitoso, Duque continuó con eso, y yo pienso que culpar a los venezolanos de la inseguridad o a los inmigrantes no es lo correcto. Lo correcto es, si hay ánimo de recibirlos, pues recibirlos bien y procurar con ellos algo que sea benéfico para el país. Chile, como Colombia, eventualmente, y ya estamos comenzando a sufrir eso que llaman el dividendo poblacional. La mano de obra, porque la población no está creciendo como crecía antes, se va a volver cada vez más escasa. Ahí la inmigración se va a volver muy importante. En Europa está sucediendo, en China está sucediendo, en Rusia está sucediendo. Entonces hay que buscar la forma apropiada de manejar la inmigración. O sea, ¿no cree usted en la necesidad de aumentar las restricciones a la migración? Porque efectivamente entra mucha gente que viene a buscar trabajo, gente que viene a aportar al país, pero también ocurre, y eso también es objetivo, que han ingresado miembros de organizaciones criminales y que están vinculados a estos delitos que mencionamos. Eso es cierto. Por ejemplo, me parece absurdo esa posición venezolana que el famoso grupo Tren de Aragua no existe. Nosotros fuimos los primeros
las primeras víctimas del Tren de Aragua, la conocemos como la palma de nuestra mano, sabemos exactamente cómo opera, y que venga a esta altura a decir que eso no existe, que fue una invención chilena, eso se cae de su propio peso. Pero decir que es que la inmigración es la culpable de lo que está sucediendo, o sea que la expansión del crimen organizado es producto de la inmigración, eso no es cierto. El crimen organizado se va a organizar con inmigrantes o con chilenos, si ven que hay una oportunidad como la están viendo los responsables del crimen organizado en todo el continente. Pero me parece un poco sofístico culpar y una salida fácil, culpar a la inmigración por los problemas de inseguridad. Estábamos hablando del Tren de Aragua, un grupo de origen venezolano. ¿Usted cree que es la principal amenaza que tiene la región hoy en día? No el Tren de Aragua solamente, no, es organizaciones como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua se volvió muy famoso en Venezuela, en Brasil, por los delincuentes que desde las cárceles comenzaron a operar y se dieron cuenta que era un semillero. Pero los carteles, nosotros tenemos mucha experiencia, operan cada uno de acuerdo a sus circunstancias, pero todos con los mismos objetivos. Usted mencionaba la declaración que hizo el gobierno venezolano, el régimen de Maduro, a propósito de esta, decían ellos, ficción del Tren de Aragua. Ha habido muchas tensiones y fricciones entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano a propósito de eso. Y me gustaría preguntarle cuál es su mirada de lo que viene en el proceso interno en Venezuela, porque hay elecciones el próximo 28 de julio. Y bueno, por la experiencia que tenemos de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, hay pocas garantías de que sea un proceso transparente y democrático. Pues yo espero que el proceso se respete como hasta ahora se ha respetado con el candidato que existe y que lo den hacer la campaña y que las elecciones sean transparentes y equitativas y todo el mundo tenga las mismas reglas de juego. ¿Cree que eso puede ser posible? Pero yo soy muy escéptico. A menos de que se negocie algo antes de las elecciones para darle garantías al perdedor, para darle una salida digna al perdedor. Yo siempre he hablado de un puente de oro en los procesos de paz que hay que darle a la contraparte que pierda. Algo parecido a lo que hizo Nicaragua cuando cuando ganó Violeta Chamorro. Negociaron antes unas condiciones mínimas para quien perdiera, unas garantías para el perdedor. Yo creo que si no se hace eso, Maduro, que es un autócrata, no va a dejar el poder para irse a una cárcel. Eso, olvidémonos que eso no va a suceder. Entonces, si hay posibilidades de negociar de antemano una transición, eso sería lo ideal. Ahora, las señales indican que es poco probable, considerando que Nicolás Maduro vetó la posibilidad de competir a quien tenía las mayores posibilidades realmente de tener un apoyo significativo para sacarlo del poder, que era María Corina Machado. Sí, me pareció ingenuo, inclusive los americanos en el acuerdo de Barbados, pensar que Maduro iba a permitir que cualquiera participara. Pues ahí vimos los resultados. Ahora surgió este candidato que fue una sorpresa, que uniera a la oposición, porque ese era uno de los problemas, la oposición se mantenía dividida, y Maduro está seguramente pensando en la forma para poder sacarlo de la competencia o de poder hasta posponer las elecciones por cualquier excusa que encuentre. Ojalá los países como Chile, y se lo dije al presidente Boric, ojalá Colombia, si el presidente Petro dice que es demócrata y defiende la democracia, Brasil ya lo hizo también, dijeran la democracia en Venezuela debe restituirse, esa presión debe ser muy importante y ojalá se ejerza en todas partes, pero mire lo que pasó hace unos días con la Unión Europea, solamente
porque le quitó las restricciones a una persona, se le vino el mundo encima de parte del régimen venezolano. De no permitir observadores. Para no permitir observadores, eso es una mala señal. Ahora, el presidente Gustavo Petro, me gustaría conocer su mirada de quizás cómo ha ido cambiando su relación con el régimen de Nicolás Maduro, porque parte restableciendo relaciones con Venezuela y ahora fue muy crítico a propósito de lo de María Corina Machado con Nicolás Maduro, con declaraciones donde cuestionaba justamente la decisión y lo calificaba como un golpe antidemocrático. ¿Cree que hay un giro en eso, en la posición que tiene Gustavo Petro con Venezuela y el régimen de Maduro? Pues mire, yo no critico que haya restablecido las relaciones diplomáticas porque yo estoy convencido, yo también restablecí relaciones diplomáticas con Chávez. Que así tengamos serias diferencias, podemos tener relaciones. Esa es la forma mía de ver las situaciones donde hay diferencias. Eso de romper relaciones y romper cualquier vínculo comercial. Cuando yo llegué a la presidencia no teníamos ningún tipo de relación con Venezuela ni con Ecuador. La restablecimos y eso me ayudó mucho. Y a Colombia, por ejemplo, en el proceso de paz. O sea, lo que hizo Petro de restablecer las relaciones no me parece malo. Y si efectivamente va a exigir que se haga unas elecciones limpias, pues bienvenido sea, ojalá lo haga, porque Colombia pesa mucho en Venezuela. Entonces esa posición de Petro es importante y ojalá lo haga de común acuerdo con el presidente Boric, con Lula, con el resto de la región. ¿Quién siente usted que lleva el liderazgo de la región en este tema? En el tema de... Para, en el fondo, ejercer una presión al régimen de Nicolás Maduro. ¿Quién lleva el liderazgo? Pues Brasil tiene un papel muy importante por su tamaño y su importancia, y es un país vecino. Colombia también tiene un peso específico por la vecindad y por la tradición que hemos tenido. Pero aquí yo creo que todos los países que creemos en la democracia y queremos defender la democracia deberíamos tener una posición común en ese sentido. ¿Y la posición que ha tenido el presidente Gabriel Boric? Ha sido muy crítico siempre de la situación en Venezuela, de la situación en Nicaragua, incluso muchas veces ha sido muy cuestionado desde un sector de la izquierda respecto a las posturas que él ha tenido. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Boric ha sido lo correcto, eso habla muy bien de él, su posición internacional defendiendo la democracia es la correcta y por eso yo decía en el evento de la semana pasada que el mundo se ha sorprendido positivamente con la evolución del presidente Boric en sus posiciones frente a lo que está sucediendo a nivel internacional y eso es una buena señal. Él en cierta forma ha entendido que ser presidente es ser presidente de todos los chilenos, no de un sector, a pesar de que tiene muchas presiones internas, porque si en la derecha hay presiones de los radicales, en la izquierda peor. Y él eso lo ha manejado muy bien y tengo que reconocérselo que es un presidente que ha aprendido mucho durante estos años en el poder. Usted ha estado con el presidente Gabriel Boric en su visita a nuestro país para el lanzamiento del libro Chile 2050, un país, 4 presidentes. Es conocida su cercanía con el expresidente Ricardo Lagos, también entiendo la tiene con la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Qué relación tenía con el expresidente Sebastián Piñera? Muy buena porque nosotros inclusive nos conocimos cuando yo era ministro de Defensa y después de mi posesión a la cual él voló y en el vuelo se enteró de la tragedia de los mineros y se regresó a la madrugada siguiente, pero ese gesto y esa situación nos llevó con la canciller, mi canciller, a invitar a Sebastián Piñera a ser el primer presidente de tener una invitación para hacer una visita de Estado, lo cual sucedió pocas semanas después. Y ahí entablamos una relación
muy positiva. Luego, en la cumbre de las Américas en Montevideo, yo llegué y estaba el presidente Alan García, y le dije, mire, tengo un señor inglés que después se volvió Lord, que era ministro de Relaciones en Inglaterra, que me ha insistido mucho de que los países de América Latina que tienen costa en el Pacífico y que hay que aprovechar el auge del Asia-Pacífico, deberían integrarse, que son México, Perú, Chile y Colombia. Y Alan García inmediatamente dijo, qué gran idea, y llamó a Sebastián Piñera, y llamó a Felipe Calderón, presidente de México, y ahí se creó la Alianza del Pacífico, que firmamos el acuerdo marco aquí en Chile, en Platanal, observando las estrellas, y eso nos acercó muchísimo. Fue un proceso muy exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Por una iniciativa de Sebastián Piñera, de que este proceso de integración no debía ser como el Pacto Andino, como una cosa burocrática, pesada, sino que debe ser una cosa ligera, donde las iniciativas deben ser del sector privado, porque es el sector privado el que se integra y que los gobiernos determinan lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer de esas iniciativas. Y por eso fue tan exitoso en muy poco tiempo ese proceso de Alianza del Pacífico, que se volvió el proceso de integración más exitoso en la historia de América Latina, y que por razones ideológicas López Obrador en México le puso freno. A propósito de eso, y para ir cerrando ya la entrevista, presidente, ¿cómo ve el surgimiento de liderazgos ideológicamente muy distintos a la izquierda y a la derecha tradicional? Me refiero a gobiernos como el de Bukele en El Salvador o el de Milei en Argentina. Hay ciertos rasgos de demagogia, populismo, que algunos miran con preocupación. En el caso incluso de Bukele se evalúa la falta de ciertas garantías democráticas. ¿Cómo pueda ir evolucionando ese gobierno? ¿Cuál es su mirada? Yo soy de esos preocupados. Nosotros necesitamos, por eso yo valoré tanto el evento del libro y lo que está haciendo Chile, 4 expresidentes de diferentes tendencias políticas y el presidente Boric asistiendo al lanzamiento de ese libro como señal a mi país, entre otros a la región y al mundo, de que se puede hacer política dialogando entre diferentes y que se pueden llegar a acuerdos entre diferentes. Y por eso yo les dije, ojalá los chilenos recuperen el espíritu de la concertación, porque el ejemplo que le da al mundo sería maravilloso, es lo que el mundo necesita, lo que mi país necesita, lo que la región necesita. Y en eso Chile está dando un ejemplo y ojalá eso lo lleven a concretar, posiblemente, si se puede, encerrar el capítulo constitucional, pero lo lleve a concretar también esa visión de futuro al 2050 que todos los expresidentes tienen escrito en el libro que se lanzó. Presidente Juan Manuel Santos, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la entrevista Prime. A ustedes muchas gracias por entrevistarme.